¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos con nuestra materia de sociología sobre el tema leyes en referencia a la violencia intrafamiliar. Leyes que protegen contra la violencia. Sí tenemos nuestra Constitución Nacional que en su artículo 60 establece que el Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad. Entonces, básicamente, en nuestra Constitución Nacional, que es la Carta Magna, establece como primordial la protección de la familia. Y también estaremos observando las leyes menores que van a organizar o regular esta situación y los mecanismos a seguir cuando nos encontremos en esta situación. En este punto nos encontramos con la ley 1600 del año 2000, que es en referencia contra la violencia doméstica, más bien también conocida como la violencia intrafamiliar, donde estaremos observando los alcances, cuáles son los bienes protegidos, cuáles son el objetivo, cuáles serían las medidas de urgencia, cómo sería, cómo realizar o sea, cómo se establecen los procedimientos a seguir, quiénes serían básicamente las autoridades auxiliares que van a ayudar para proteger a la familia y los procedimientos que deben seguir su curso. Básicamente estaremos observando entonces dentro de esta ley que en concordancia con la Constitución Nacional trae aparejada. Bueno, el artículo primero de esta ley, vamos a observar el alcance y los bienes que protegen en referencia a este ordenamiento. Esta ley establece las normas de protección para todas las personas que sufren lesiones, maltratos físicos, maltratos psicológicos o también en lo que se refiere a abusos o maltratos sexuales por parte de uno de los integrantes del grupo familiar que comprende el originario por el parentesco en el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia, asimismo en el supuesto de parejas no convivientes y los hijos sean o no comunes. Entonces, básicamente alcanza la protección para la familia y a su vez está discriminado ya sea los diferentes tipos de maltratos que puedan sufrir en referencia a lesiones, maltratos físicos o psicológicos, por citar algunos. Y esto se puede extender no solamente dentro del seno familiar conformados por papá, mamá, hijos, sino también va en referencia al parentesco, puede ser los parientes, también como hemos mencionado un matrimonio, puede ser que sea la pareja esté conviviendo, no esté conformado el matrimonio en sí legal, pero una convivencia de pareja también está dentro de esta protección, hasta inclusive puede ser que los hijos no sea el de uno de las parejas, sino que esté conviviendo con ellos y también ellos entran dentro de esta categoría. Puede ser también que la pareja se haya dejado, no convivan más juntos y igual, digamos, entra dentro de esta categoría. Una pareja que ya no, que ya fue separada, entonces igual entra dentro de esta modalidad. Entonces, esto sería más bien los alcances que tendría en referencia a esta ley. Y a modo de tener ya una noción básica, qué hacer cuando uno de los miembros recibe cualquier tipo de maltratos que ya hemos mencionado preferentemente, entonces todo afectado
podrá denunciar ante el juzgado de paz del lugar, ya sea de forma oral o de forma escrita, a fin de obtener medidas de protección para su seguridad personal o la de su familia. La denuncia podrá hacerse desde la Policía Nacional o en el centro de salud. La misma será remitida ante el juzgado o ante el juez de paz en forma inmediata. Muy bien, entonces aquí están algunas medidas de protección de urgencia. Normalmente cuando la denuncia haya llegado ante el juez de paz y tiene la primera denuncia, entonces la persona afectada puede solicitar alguna a través de un representante legal que normalmente es acompañado por el abogado de su confianza de la persona. Entonces, y si no lo tiene un abogado de confianza, también puede recurrir a otras instituciones que le puedan facilitar este profesional a fin de poder realizar este acompañamiento, que normalmente es la Secretaría de la Mujer o el Ministerio de la Mujer que acompaña en esta situación difícil que normalmente atraviesan gran parte de las mujeres. Y una de las medidas de protección de urgencia que determina el juez mientras que se realiza la investigación de lo pertinente es ordenar primeramente la exclusión del denunciado del lugar. ¿Qué significa esto? Que el agresor que es denunciado por su víctima, que normalmente es la madre o su pareja, entonces la primera medida que dispone el juez de paz es que la pareja masculina salga de la casa hasta que esto prácticamente se llegue a resolver. Como primera medida cautelar es la de exclusión del denunciado, que es normalmente la pareja de la mujer o el marido. Prohibir al denunciado a la vivienda o los lugares que signifiquen peligro. O sea, tiene la prohibición que tiene es de acercarse constantemente a su pareja, y esto sea en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, digamos, él no se puede acercar el denunciado, no se puede acercar. Y podemos citar, puede ser en lugares de sus familiares, cuando la pareja va a visitar a sus padres, entonces en ese lugar no se puede acercar el denunciado, y también la prohibición abarca no se puede acercar en el lugar de trabajo de la víctima, por dar algunas ideas hasta dónde llega la prohibición. En caso de salida de la víctima, entregar sus pertenencias y también la de sus hijos menores, al igual de los muebles indispensables. Esto también a modo de garantizar que el juez ordena que cuando la víctima vaya a salir de la casa, entonces sea facilitada todas sus pertenencias indispensables de ella, como también la de sus hijos. Normalmente cuando hay problemas, el victimario o la persona que agrede, normalmente como una medida de represalia, no quiere entregar las pertenencias a modo de hacer las cosas más difíciles. Entonces el juez dispone que se entreguen todas sus pertenencias a modo de que ella pueda utilizar y sea indispensables para su convivencia. Esto es en el caso de que la víctima quiera abandonar el hogar y quiera llevar algunas pertenencias que son suyas a modo de apaciguar esta situación, donde normalmente o comúnmente el agresor no quiere entregar como una medida de represalia. Y esto abarca tanto para la madre como para los hijos menores que tengan pertenencias indispensables. Posteriormente, también el juez, analizando la circunstancia de los hechos, puede disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiere salido del mismo por
razones de seguridad personal. Entonces, el juez va a tener que analizar, va a tener que usar su sana crítica y va a tener que ir disponiendo medidas de acuerdo a las circunstancias del caso. Puede ser que haya salido por seguridad personal, entonces nuevamente puede autorizar el reintegro al domicilio de su casa familiar y también ahí utilizar la otra medida que es la exclusión, porque sería difícil convivir la víctima con el victimario, ya que justamente esto fue la denuncia, los maltratos que recibe constantemente por su pareja o por su esposo. Normalmente mencionamos de esta manera porque se da un alto porcentaje de que el marido o la pareja masculina es el agresor contra su esposa o contra su pareja. Entonces, por eso hacemos el ejemplo de que el marido es el agresor, porque también puede ser en sentido inverso. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias tóxicas en la vivienda, cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a los miembros del grupo familiar. Entonces, prohibir primeramente que se acerque y más aún que no pueda ingresar sustancias que puedan poner en peligro a la familia y sobre todo armas de diferentes clases, armas de fuego y otros tipos de armas que puedan calificarse como peligrosas o nocivas para la familia. Y en esta ley 1600, que es la ley con referencia a la violencia contra la familia o intrafamiliar, en su artículo 4 establece una asistencia complementaria a las víctimas. Las víctimas de la violencia doméstica tienen derecho a una atención urgente y personalizada por parte de las instituciones. Tal es así que está el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional. Y también recordemos que hay otras instituciones que deben brindar su apoyo, cuál es la Secretaría de la Mujer o también podemos decir el Ministerio de la Mujer, donde deben contener a las víctimas porque normalmente sufren afecciones internas también en lo referente a lo psicológico. Y en cuanto a las lesiones, debe auxiliar el Ministerio de Salud en los distintos centros hospitalarios o dispensarios, donde debe dar las atenciones pertinentes. Esto vamos a ver un poco más adelante. Y también la Policía Nacional tiene funciones primordiales que vamos a ver un poco más adelante. Aquí entramos a tallar lo que es en referencia a la obligación del Ministerio de Salud Pública a través, como hemos mencionado precedentemente, de los distintos hospitales o centros de sanidad. Atender con urgencia al lesionado o a la lesionada, otorgar el tratamiento por profesionales idóneos, disponer todos los exámenes pertinentes y a la derivación del paciente a instituciones especializadas si fuese necesaria. Entregar una copia del diagnóstico al paciente y al juzgado de paz que corresponda dentro de las 24 horas. Entonces, el lesionado y la lesionada normalmente debe acudir en lo más rápido posible en los centros de salud y allí se le debe brindar todas las atenciones necesarias, urgentes y realizar los exámenes pertinentes que se requiera debido al grado de la lesión. Y también en 24 horas le debe facilitar la copia con los sellos pertinentes del doctor de la institución y esto debe ir, digamos, posteriormente a adjuntar en la denuncia ante el juzgado correspondiente, que es el juzgado de paz. En este punto observaremos a la Policía Nacional cuáles son
los trabajos que debe brindar la Policía Nacional en estos casos. Primeramente, auxiliar a la víctima que se encuentre en peligro, aun cuando se encuentre dentro de su domicilio. Aprender al denunciado en caso de encontrarlo en flagrante comisión de hechos punibles. Entonces, es importante la labor de la Policía Nacional en estos casos. Primeramente, auxiliar a la víctima, aun cuando se encuentre en su domicilio. Y segundo, aprehender al denunciado, cuando se encuentre en la fragancia delito, del flagrante comisión de hechos punibles. Y tercero, remitir una copia del acta al juzgado de paz competente dentro de las 24 horas. Cumplir las medidas de protección dispuestas por el juez de paz. Entonces, básicamente, estas son algunas atribuciones que tiene la Policía Nacional para poder auxiliar y poder aprehender al denunciado y ponerlo básicamente a disposición del juzgado de paz, y por qué no también no decirlo en lo pertinente en su jurisdicción al juzgado penal, que seguramente va a seguir un proceso en lo pertinente de acuerdo al grado de lesión que pueda recaer en la víctima. Bueno, aquí tenemos un procedimiento que se sigue ante el juzgado de paz normalmente cuando ocurren estos casos o hechos. Primeramente, entonces, hay una audiencia que se debe llevar a cabo entre las partes afectadas, entre las partes afectadas, que normalmente es en relación a la víctima y el victimario. Después de recibida la denuncia, después de 3 días, o dentro de los 3 días, se debe fijar una audiencia para que pueda escucharlo también al victimario, al agresor. Y no es necesario que la víctima esté presente, sino que puede estar presente a través de su representante legal, que normalmente es su abogado matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, allí se lleva la audiencia y allí se ofrecen las pruebas. Cada uno puede ofrecer sus pruebas. Las pruebas pueden ser testigos, capaz que pueda hacer también fotografías, filmaciones. Y las que no puedan presentarse, ofrece, y también se realizan las diligencias. Y se hacen todas en la misma audiencia. Y si creen conveniente, 2 o 3 días más, debe también esto mencionar ante el juez de paz que se ofrece su prueba y se van a diligenciar dentro de los siguientes días. Entonces, una vez que se ha llevado todo a cabo las pruebas, se han diligenciado todos, el juez debe dictar una resolución de lo pertinente a los hechos, atendiendo a los elementos probatorios, y debe dictar con honestidad y con justicia, pudiendo esto modificar, adoptar nuevas medidas o dejar sin efecto las dispuestas anteriormente. Entonces, esto es lo pertinente a la resolución, que puede ir cambiando constantemente de acuerdo a las necesidades de lo que requiera los hechos, otras medidas, y sacar otras medidas e imponer otras medidas. Esta resolución será leída a las partes en una audiencia, pudiendo disponer asistencias a programas de reeducación o tratamiento terapéutico. Entonces, estas son algunas medidas también que puede implementar el juzgado o el juez de paz para el agresor. Una medida de reeducación, programas de reeducación, o un tratamiento terapéutico también puede estar establecida dentro de esa resolución. Y básicamente esto es lo que podemos decir en referencia a la sentencia o una resolución que puede dictar el juzgado o el juez de paz.
Y por último, para poder hablar en referencia al procedimiento, el artículo 6 nos habla de un recurso de apelación que puede realizar el agresor. Si no está de acuerdo con la resolución, puede apelar. El recurso de apelación se interpondrá de modo fundado dentro de los 2 días posteriores a la audiencia ante el juez de paz, quien remitirá los actos sin más trámites al juez de primera instancia en lo civil y comercial que corresponda. Entonces, hasta aquí hemos llegado. La persona, si no está de acuerdo, puede apelar dentro de los 2 días posteriores a esa audiencia. Se fundamenta ante el juzgado de paz y se remite sin más trámites. Se remite esto ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Entonces, básicamente esto es en lo referente al recurso de apelación.